Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos los presentes, a los que se van terminando de conectar de poco. Vamos a iniciar la sesión de hoy, va a ser la primera del mes de mayo, en este seminario online que es organizado por New Capital Securities, donde veremos lo que es el análisis del mercado financiero, viendo por supuesto algunas noticias, algunos tips, haciendo repaso de algunas oportunidades que hayamos dado anteriormente o alguna nueva que vaya surgiendo a lo largo de la sesión de esta noche. Aquí les quiero dejar en pantalla, obviamente, el email del área de soporte de New Capital, support@newcapital-mediosec.com. Ante cualquier duda, por supuesto, se pueden poner en contacto. Y también me quiero presentar con ustedes. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Tienen ahí también en pantalla algunas de mis redes para seguirme y estar atentos a mis publicaciones. Bueno, ahora sí vamos a iniciar la sesión de hoy poniéndonos al corriente de los últimos eventos, situaciones que están ocurriendo y que están haciendo que el mercado reaccione de cierta manera y no de otra. Pero ante todo, quiero que recuerden que la incertidumbre sigue estando, no se ha ido, está cada vez peor el grado de incertidumbre que hay en los mercados y simplemente tenemos que saber que ante eso tenemos que tomar ciertas medidas que nos permitan operar, pero adaptándonos a la situación del mercado actual, ¿sí? Vamos a iniciar entonces con el boletín de hoy, ¿bien? Acá en este boletín vamos a iniciar con la parte que está aquí. Vamos a hacer una lectura de las noticias y nos vamos poniendo al corriente. Bueno, el día de hoy, martes, se inicia esta reunión de política monetaria de la Fed, que culmina mañana. Las reuniones siempre son 2 días. Empieza el martes y termina el miércoles. En estos 2 días, los miembros de la Reserva Federal debaten entre ellos la situación económica actual de Estados Unidos, cómo viene la inflación, el desempleo, la producción, las ventas, la confianza del consumidor, del empresario, etc. Y en base a eso toman sus decisiones de política monetaria, que la terminan anunciando el día miércoles. Siempre empieza el martes y el miércoles culmina con el anuncio de la tasa más el discurso de Jerome Powell. Lo que se espera es que mañana miércoles la tasa aumente en el 25%, en 0.25. Vamos a ver una actualización de los barómetros de la Fed. Ven, 15 horas, 21 minutos. Lo que parecía tan lejano, ya lo tenemos al día siguiente. Y acá podemos ver que ha aumentado mucho más la cantidad de votantes que sostienen que la tasa aumentará en 25 puntos básicos y la cantidad de estos votantes es más del 90%. ¿Sí? Aquellos que creen que la tasa se va a mantener exactamente igual es un poco menos del 10%. Si ustedes pueden ver el cambio de esta estadística, simplemente podemos ver que en la semana anterior este barómetro estaba en el 80%. Después pasó al 93.8% y hoy está en el 90%. Hubo cambios, pero siempre la gran mayoría sostuvo que la tasa va a volver a aumentar. Vamos a hacer entonces un repaso de la tasa actual de estas economías, de las más grandes, de las principales, para que estén ustedes al tanto en el caso de que no lo sepan. Vamos a verlas por acá. Acá tenemos que el día 4 también, es decir, el jueves, también se publica la tasa de zona euro. Acá tenemos el día 3, es decir, mañana, la de la Fed, que ahora está en 5%.
El día 11 tenemos el de Reino Unido. También se publicó ya en la madrugada de ayer, de anoche, la del Banco Central de Australia, que la subió un poquitito más, en 0,25%. De 3,60 pasó a 3,85. O sea que la sigue subiendo. Canadá ya viene para junio. A finales de este mes, el 24, toma la decisión el Banco Central de Nueva Zelanda. Y por último, tenemos el Banco Central de Japón, que hace muy poquito decidió mantener la tasa igual. Vuelven a reunirse el día 16 de junio. Este es el panorama. Vamos a ver entonces, también ya que estamos, las previsiones que hay con respecto a zona euro. ¿Y a qué hora particularmente se publica el día de mañana la decisión de las tasas de interés de Estados Unidos? Acá yo ya tengo filtrado los datos de mayor importancia, de mayor interés, y vemos que a las 13 horas, está seteado en horario de Perú, a las 13 horas, al mediodía, un poco después, ya se está estimando que la tasa va a pasar de 5 puntos a 5,25. Y media hora después, 13:30, va a ser la rueda de prensa, donde ustedes aquí tienen que estar totalmente atentos a lo que suceda. Porque es acá donde van a aparecer las pistas del destino que va a tener a futuro la economía estadounidense. Vamos a ver qué dicen, si ya empiezan de a poco a reconocer el desastre que está atravesando la economía, que ya se los voy a mostrar en un momento, pero quiero que estén atentos todos al discurso de mañana. Vamos a cargar todo lo de esta semana. Bueno, y acá ya tenemos entonces lo del día jueves 4, donde aquí ya tenemos la probabilidad con respecto a las tasas del Banco Central Europeo. En este caso también se espera que de 3,50 suba en 25 puntos básicos y se vaya a 3,75. Esto va a ocurrir a las 7:15 de la mañana y después a las 7:45 viene la rueda de prensa. Y acá hay que estar exactamente igual de atentos, porque vamos a ver qué dice Christine Lagarde o quien esté en la rueda de prensa en ese momento, qué va a decir sobre la economía. Está la rueda de prensa, 7:45, y la conferencia de Lagarde a las 9:15. Christine Lagarde, es la presidenta del Banco Central Europeo. Y ya para el día viernes tenemos información muy relevante, que es las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de Estados Unidos, que de momento se espera que la tasa de desempleo aumente levemente de 3,5 a 3,6, lo cual no es para nada alarmante, simplemente un cambio muy pequeño. Así que yo diría que nos concentremos mañana específicamente. Además de la tasa de interés, me gustaría que nos concentremos en el tema de los PMI, el no manufacturero y el de servicios. Después el PMI de manufacturero de Caixin, que es de China. Los PMI de Reino Unido. Las tasas y los discursos de zona euro. Las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos, y aquí las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, ¿sí? Centrémonos en eso, van a ser los datos más importantes de esta semana que nos queda, con miércoles, jueves y viernes. Pero más allá de todo, sepan que el panorama de miedo está reinando, ¿sí? Y hubo algo muy interesante que yo les subí, un posteo en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta de Twitter también, que es esto que sucedió acá, el día de hoy. Esta fotografía fue subida hace unas 8 horas, cuando la sesión americana todavía estaba trabajando. A ver, un momento. Tengo una pregunta acá. Y en el ADP, en ese caso sí, en eso casi no nos concentramos, no es tan relevante. Me preguntan por acá. Ustedes, obviamente, todos los datos que están aquí con, digamos,
calificados así como que son de mucho interés, tienen que ustedes fijarse en todos, por supuesto. Y si lo mencioné, acá, peticiones de subsidios por desempleo. Me parece que lo mencioné. Sí, eso también es importante. Pero obviamente los más importantes son las decisiones de las tasas de interés, tanto de Estados Unidos como la de zona euro, sobre todo la de Estados Unidos, ¿sí? Todos esos datos son muy relevantes para que ustedes se concentren en esta semana, en el resto de esta semana. Bueno, volvemos aquí. Esta es la información que les compartí hoy a la mañana, cuando estaba activa la sesión americana, y es que hubo una caída bastante brusca en las tres bolsas. Acá tenemos en el gráfico, en azul, Standard & Poor's, en naranja, el Dow Jones, en celeste, el Nasdaq. Se pueden ver las tres líneas que cayeron mucho. Y además, los bancos regionales con caídas en sus acciones tremendas. PacWest solamente cayó un 25.36% en un día. O sea, imagínense ustedes lo que es esa caída. La podemos buscar aquí para que la puedan ver. A ver si la tengo acá. Vean lo que es esto, es tremendo. Sobre todo, bueno, que ya venía cayendo, pero evidentemente hay una desconfianza total en el mercado, ¿sí? Sobre todo en el mercado bancario, y sobre todo en los bancos regionales pequeños o de mediano tamaño. De 12.05 está en 6.40, 6.50 la acción, ¿eh? Muchísima la caída, que terminó siendo en 27 puntos, o sea, 27% es lo que cayó esta acción. Evidentemente el problema de los bancos regionales, de los bancos medianos, no ha cesado, más allá de todo porque la incertidumbre, como dice aquí, reina en los mercados, y es este miedo el que hace que las acciones caigan. Los depósitos siguen saliendo de estos bancos, porque obviamente los clientes de los mismos van a preferir salirse de aquí, sabiendo que estos bancos están con algunos problemas, y van a buscar refugiarse en otro banco. ¿En qué bancos? En alguno más grande, ¿sí? Como, por ejemplo, JP Morgan, o Morgan Stanley, o Citigroup, o alguno de ellos. Y salirse de estos bancos, porque si ya toda la industria, la gran mayoría, está tan afectada, yo creo que si cualquiera de nosotros tuviésemos una cuenta en alguno de estos bancos, ya lo hubiésemos cerrado hace rato, con todo lo que viene pasando. Así que simplemente es eso, es sentido común, y es por eso que las acciones siguen cayendo, porque la incertidumbre no ha desaparecido. El miedo está acá y se está resintiendo todo, cada vez un poco más. Entonces, vamos a escribir aquí cuáles son, entonces, de momento, los factores que generan entonces el miedo en el mercado, la incertidumbre. Entonces, tenemos aquí todo lo que ocurre con los bancos regionales, que siguen todavía en picada por esta cuestión de desconfianza, de salir de ellos, de huir para irse a otros bancos, o quizá directamente salirse del sistema bancario. Cada cliente hará lo que decida. Pero que hay una huida y que esto provoca, por la desconfianza, la caída de las acciones, esto es una realidad. También entonces tenemos lo que son las amenazas de la recesión. Esto sigue estando vigente. El fantasma de la recesión todavía está aquí, ¿sí? No se ha ido, la recesión todavía no es real, y la amenaza es cada vez más grande. Está todo conectado con lo mismo, ¿sí? Todo es causado, todo lo que vemos por aquí, por la Fed y el aumento entonces de las tasas. Entre otras cosas, por supuesto, hay muchas otras cosas, pero a lo que estamos refiriéndonos ahora es específicamente por eso. Ya vamos a ir anotando otras cositas más, pero de momento vamos anotando eso, y a medida que avancemos iremos anotando otras cosas. ¿Sí? A ver aquí. Qué pena, hoy por ciertas circunstancias no pude ver nada del mercado. ¿Por qué es que hay tanta incertidumbre hoy?
porque cayeron más bancos y otras acciones? Y en parte sí. En parte de estas caídas masivas de los bancos, estos retiros, han generado entonces, por supuesto, un miedo en los mercados. ¿Sí? Y además, no solamente eso, sino que ya mañana tenemos la publicación de la tasa. ¿Sí? También. Y eso obviamente a pesar de que ya se sabe que es lo que va a pasar, porque obviamente el barómetro tiene ya la decisión prácticamente tomada, porque un 90% es una decisión bastante clara. Siguen estas dudas de qué va a pasar a futuro, si realmente este es el último aumento, si después viene una pausa. Todo eso es lo que va generando de a poquito cada vez más incertidumbre. Pero hay muchos otros factores también, ¿sí? Por los que el mercado cae. Entonces dijimos, las amenazas de recesión, todo lo que tenga que ver entonces en torno a la Fed, a su plan, su dirección, a las presiones inflacionarias que no terminan de ceder del todo, y la otra es la caída de los bancos regionales el día de hoy. Bien, continuamos. Así de a poco vamos agregándole más temas a esto. Los futuros, dice aquí la segunda noticia de los índices bursátiles de Estados Unidos, antes de la apertura estaban bastante mixtos, porque la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se ha pronunciado y ha dicho que está esperando que se tome rápido una decisión final sobre el techo de la deuda de Estados Unidos, que todavía no es una decisión concreta, cerrada, digamos, porque ha dicho que si no se toma la decisión, se pueden quedar sin dinero en un mes. Lo cual, obviamente, para cualquier país, para cualquier empresa, para cualquier familia, quedarse sin dinero es grave, porque uno se queda con una fuente de ingreso bastante acortada. Entonces, no digo fuente de ingreso, porque no quiero confundir con ese término. Pero básicamente todo lo que está ocurriendo entonces con la deuda, la incertidumbre, siempre genera también ese no saber qué pasa, no saber hacia dónde vamos, cuándo van a actuar. Todo eso genera miedo también. Los inversionistas. A ver, acá quiero responder una pregunta de Ernesto. ¿Mañana habrá volatilidad? ¿Ves al dólar recuperándose? Volatilidad viene habiendo hace mucho tiempo. La misma volatilidad, no me refiero a la intradiaria, sino que los precios van y vienen y no tienen un rumbo claro. Yo creo que va a haber volatilidad por eso, por la incertidumbre, no por el dato de mañana, porque el dato ya está descontado, ya se sabe. No genera volatilidad cuando se publica algo que uno ya está esperando que se publique y sabe cómo va a salir. Volatilidad se produce cuando hay un miedo sostenido o cuando se publica un dato que sorprende. Y con respecto al dólar, que es la otra pregunta que me hacen, ahí les voy a mostrar el gráfico del dólar, que lo tengo por acá. El dólar tuvo una leve recuperación, justamente, no sé si recuerdan que en un seminario habíamos trazado esta línea, dijimos que íbamos a esperar sin un soporte. Evidentemente terminó convirtiéndose esto en un soporte, el precio subió y llegó hasta acá. La previsión, de acuerdo exclusivamente a lo técnico, por supuesto, 100% técnico, es que el dólar podría llegar a este punto, pero no pasó de momento, puede ser que pase, puede ser que no. El precio ha caído. Yo creo que desde el punto de vista del sentimiento del mercado, el dólar no puede subir mucho porque hay desconfianza en el mismo. Y si ustedes están viendo, hay un montón de noticias de países que están de a poco dejando de usarlo o lo están dejando en segundo plano. Seguramente han visto varias noticias de lo que son las BRICS. Sí, a ver, vamos a buscar algunos titulares simplemente para ver. Bueno, acá habla de la moneda única que ellos tienen pensado sacar, desdolarización a la vista. La desdolarización creará un nuevo orden mundial, los BRICS como catalizador de cambio. Bueno, hay un montón de titulares
algunos un poco más sensacionalistas que otros. No es el objetivo eso, sino mostrarles que hay mucho movimiento en torno a esto. El BRICS, recibe solicitudes de membresía de 19 países, ya superan al G7 en influencia económica. Es un grupo diferente al de la OTAN, donde están tratando de a poco apoyarse entre sí y sacar el dólar, digamos, de su hegemonía e imponer otras monedas, ya sean varias o el yuan o una nueva. Pero obviamente todo esto también, que es una cuestión, es una, ¿cómo le podemos decir? Es un enfrentamiento entre dos bloques económicos que genera entonces también, lo que vamos a sumar acá, una presión bajista para el dólar. El tema de las BRICS, ¿sí? de este grupo. A ver. Está como otra línea, ponemos ahí como otro factor. A este factor obviamente le podemos sumar, porque viene bastante a colación particularmente, todo lo que está ocurriendo entonces con el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, que todavía no ha terminado y cada vez parece que estamos más lejos. Obviamente todo esto va generando incertidumbre por diferentes temáticas y hace entonces que el mercado se encuentre totalmente indeciso, convulsionado y que no sabe hacia dónde va. ¿Sí? Esto, por ejemplo, el tema del dólar con los BRICS, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la Fed acá no tiene nada que ver. Con lo demás sí. Con el problema de la deuda, con las amenazas de recesión, con los bancos regionales que están trastabillando, con eso sí. Sí, así es. Brasil y Argentina hicieron negociaciones para transar con el yuan. Exacto, así es. Eso de a poco son dólares que no se van usando y va generando un efecto negativo en el dólar. El dólar no solamente también cae por eso, sino que además porque los inversionistas, los economistas, están todavía dele y dele apostar a que la Fed no va a subir más las tasas, porque ya está cada vez más apretada contra la espada y la pared. Entonces, simplemente están descontando. Más, las quiebras de los bancos genera desconfianza en el sistema bancario estadounidense. Entonces, básicamente el dólar está sufriendo una pérdida de confianza. Por donde lo miren, por todos lados hay pérdida de confianza. ¿Sí? Entonces, por más que los fundamentos de esta moneda me lleven el dólar hacia arriba, porque el fundamento a nivel económico, donde estamos hablando de un balance que se achica, donde hay una reducción de a poco, entre comillas, de una emisión, hay una subida de tasas de interés, todo eso debería impulsar el dólar hacia el alza. Pero si hay desconfianza, entonces es muy difícil. ¿Sí? Y acá me preguntan el oro. Sí, el oro va a seguir subiendo mientras el dólar siga cayendo. Sí, eso sí. Exactamente, vemos el oro. Además, el oro es un activo de refugio financiero y en un momento de pérdida de confianza en los bancos, qué mejor que el oro para refugiarse. Como verán, todo está íntimamente relacionado y lo que se ve básicamente es una crisis de confianza. No sé si se van dando cuenta, si lo van entendiendo a esto que les estoy mencionando. Cualquier cosita, por supuesto, me avisan. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo un poquito y de a poco seguimos viendo los gráficos. Acá, bueno, el dólar está de a poco desplomándose. Antes de pasar, acá está el oro, que ha tenido la reacción alcista, por supuesto, muy de la mano con la caída del dólar, y yo creo que el oro va a ser uno de los activos que a largo plazo sí se puede fortalecer más que otros, debido a todo esto, ¿sí? A que es un activo de refugio que da tranquilidad en momentos de miedo, y además, ante una crisis de confianza con respecto al dólar,
el oro también puede ganar terreno. Porque si la principal moneda se debilita, vamos a buscar otra moneda, otro activo que genere valor o que me haga sentir cómodo o cómoda. Y qué mejor que el oro. Yo no creo que muchos se sientan cómodos con el yuan. Si a mí me dan a elegir y me dicen, mire, el dólar está perdiendo confianza, no le conviene tenerlo. ¿Qué prefiere comprar, yuanes o prefiere comprar oro? Y yo voy a preferir comprar oro. Primero porque el yuan es una moneda fiduciaria, igual que el dólar. En sí no tienen valor más que el valor que le da un gobierno. Yo me inclinaría más por el oro. ¿Sí? Por una cuestión también hasta cultural. Uno no conoce mucho cómo se manejan por allá. Sabemos que China es muy intervencionista, quizá no nos sintamos cómodos con todo eso. Y obviamente tener acceso a su dinero conlleva también eh, muchas consecuencias, ¿sí? No quiere decir que sí o sí sean malas, pero quizá algunos se sentirían cómodos con el yuan y otros no. Entonces también eso tiene mucho que ver con este panorama que menciono sobre el oro, ¿sí? No es algo de ya, sino es algo que se va a ir viendo con el tiempo, su fortalecimiento. Acá tenemos en pantalla el Standard Poor's, ¿sí? Y con respecto al oro, no es algo que se va a ir viendo solamente con el tiempo, es algo que ya está sucediendo. A ver, acá tengo un comentario. ¿Se han dado cuenta que los PBIs de las principales economías han caído fuerte el último mes? Sí, han caído bastante fuerte. Un claro ejemplo de eso fue la economía de Estados Unidos, que de 2.6 cayó a 1.1. Está por aquí la publicación, esta. Ha sido tremenda la caída y estamos hablando del PBI de la economía más grande del mundo. De 2.6 a 1.1 es una reducción enorme, enorme, enorme. Bien. Así que todo está bastante, ¿cómo podemos decir? Bastante loco el mercado. Pero acá, creo que aquí está el tema de los refugios que hablamos del oro. A ver, toda esta parte es todo del yen. A ver acá, la segunda parte. Bitcoin. Acá ya entramos con el oro. Se ha aumentado la demanda global de oro. Hay muchos bancos centrales que están comprando. Recuerden que el dólar, que es el que está perdiendo confianza, entonces, el dólar es una moneda muy utilizada para las reservas de los bancos centrales. Pero si hay desconfianza, entonces no van a querer tenerla. ¿Y qué van a elegir? Y pueden elegir yuanes o pueden elegir oro, que es lo que están haciendo. Entonces acá tienen otro dato más con respecto a esta fortaleza del oro, que yo le veo un gran potencial. A futuro ya se le está viendo, pero obviamente si ustedes deciden posicionarse en el oro en largo, sí o sí tienen que esperar soportes, ¿no? ¿Cuáles son los soportes? Todas estas líneas violetas que estamos marcadas acá. Acá se dio otro nada más que un poquito más intermedio, pero vean que el ángulo es el mismo. Ahí lo termino de acomodar, ahí está. El ángulo es el mismo, nada más que fue un poquito más arriba. Bien, entonces seguimos viendo cómo este ángulo que estamos trabajando con el oro y sus subidas sigue estando bueno. Esta línea roja aquí ya está bastante desprolija, así que la podemos sacar. Esta, a ver, la vamos a poner bien. Vamos a poner esta acá, vamos a poner esta intermedia y listo. Podríamos poner esta por acá, ahí, como para darle una actualización, pero sigue siendo la misma inclinación. Y en este caso, ahí les remarco con respecto al oro. Cuando el precio cayó aquí y giró, volvió a caer y girar, ya nos dimos cuenta que había un soporte. Que bastaba ver las próximas velas, cuando se daba alguna clímax, cuando se daba algún envolvente por aquí.
Y en el caso de que alguno de ustedes estuviese esperando hacer un largo, ya tenía un buen soporte para hacerlo. Total, la inclinación, el ángulo ya lo tienen, ya lo conocen. No es nuevo, para nada. Una linda vela es esta verde, esta clímax, está muy linda. Acá tenemos patrón estrella de la mañana, acá tenemos envolvente, acá tenemos interna, tenemos de todo un poco, ¿sí? Y en todos los casos el precio va tocando entonces el soporte hasta que luego explota hacia arriba, este activo, reaccionando entonces a todos los toques que se generan en el soporte. Así que aquellos que estaban siguiendo el oro todos los días se iban dando cuenta que el nuevo soporte va muy bien con los niveles que ya teníamos dibujados. No son niveles nuevos. Simplemente lo actualizo ahora, pero la inclinación es la misma de siempre. Ya cuando empiezan a haber inclinaciones nuevas, eso ya es otra cosa. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? A ver, acá me pregunta Ernesto en el gráfico del dólar. Sí, decime cuál es tu consulta. Todos recuerden que tienen disponible el chat, así que me van escribiendo por ahí, yo los leo y les voy respondiendo. Mientras Ernesto, acá me está poniendo, ¿puedes extender la línea? Sí, claro. Acá. Ahí está. Acá dice que según él cree que se está formando un buen soporte. Muy buena observación, así es. Sí, así se ha ido formando de a poquito, lo fuimos viendo en vivo. Cuando trazamos esta línea que unimos este punto de aquí con este, empezamos a ver que el precio rebotaba en el mismo. Acá dio una clímax enorme, muy buena, que generó también una posición en largo, totalmente en contra del sentimiento del mercado, pero totalmente a favor del fundamento. Para aquellos que quieran operar el dólar, ya sea en corto o en largo, sepan que este activo está preso entre la espada y la pared, porque tiene fundamentos buenos, pero sentimientos malos. Entonces, estamos totalmente confundidos con el dólar. ¿Sí? Así que va a haber movimientos alcistas y bajistas permanentemente, y ustedes pueden aprovechar cualquiera de ellos simplemente operando 100% técnico, ignorando los otros factores. ¿Sí? Si es que se sienten cómodos de esa forma. Si no se sienten cómodos, entonces no. Todo depende de los gustos, las preferencias, las habilidades de cada uno de ustedes. Obviamente, si el precio llega aquí, nuevamente, este soporte, y vuelve a frenar en él, o me da alguna vela interesante, sí pueden hacer el largo, pero necesitan velas interesantes aquí. Si no, puede tratar de bajar a cualquiera de estos soportes que ha tocado previamente, ya sea la línea naranja o la línea roja, pero me parece más probable que sea en la naranja, en el caso de que rompa el precio hacia abajo. Cualquiera de estos soportes puede funcionar, simplemente ustedes tienen que esperar a que el precio llegue al soporte, lo toque y frene en él con varias velas, una tras de la otra, y después hasta que me dé una señal con una vela concreta para poder hacer la operación. Bien. Volvemos aquí al boletín. Bueno, los inversionistas se aferran a la esperanza de que la Fed reduzca las tasas en la segunda mitad del año. Pero dice aquí Michael Wilson de Morgan Stanley que quizá aquellos que esperan eso se sientan decepcionados. Esa es la postura de él. No quiere decir que sea la verdad absoluta, es simplemente la postura de un estratega de uno de los bancos más grandes que sostiene que aquellos que esperan eso no van a verlo, sino que la Fed va a seguir subiendo sus tasas.
Y por eso dice un bajista acérrimo de Wall Street, porque es una visión bastante bajista. Tasas altas es igual a bolsas cayendo, ¿sí? Tasas muy altas. Acá la última parte de la sección introducción, de la parte de noticias, dice que la inflación de zona euro está subiendo ligeramente, tal como se esperaba. Hay todavía señales de crecimiento de los precios. Entonces, obviamente, es totalmente probable que el BCE, Banco Central Europeo, suba las tasas de nuevo, que va a ser el jueves, e incluso que las siga subiendo, que no pueden frenar todavía. Están muy lejos del objetivo. Su tasa no es tan grande, así que tienen lugar para seguirla subiendo. No está en una zona tan restrictiva, digamos, como si lo está la Fed. ¿Bien? En los datos de hoy tuvimos, bueno, el PMI manufacturero de Reino Unido y Alemania, el IPC, las encuestas de empleos de Estados Unidos, algunas declaraciones y ventas minoristas de Australia y Nueva Zelanda. A ver. Vamos a verlo entonces con respecto al día de hoy, martes. Aquí están los PMI de Alemania y Reino Unido, que han salido mejor de lo esperado, pero siguen estando por debajo del 50, lo que significa que hay contracción económica en estas zonas. La inflación de zona euro, que estaba en 6.9, se esperaba que subiera a 7 y así fue efectivamente. Subió muy poquito, pero subió. Y bueno, después obviamente las declaraciones y más. Está la parte de las encuestas de lo que son las ofertas de empleo. En este caso las ofertas son menores que antes. No mucho, pero sí apenas menores. Y tenemos las ventas minoristas mensuales de Australia que han subido levemente. Eso fue lo que pasó hoy. El dato, digamos, más que me parece más interesante son el de la inflación y el de las encuestas de ofertas, pero sobre todo de la inflación de zona euro, que haya subido después de haber bajado. Es muy poquito lo que subió, pero son algunos efectos de rebote que se están viendo. ¿Bien? Y ya saben los sucesos, los eventos que se van a estar publicando en la semana para que estén atentos miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Bien, más abajo tienen el resumen de commodities, de acciones, de divisas. Y aquí tienen lo que son los análisis de los activos de forma diaria. 3 commodities, oro, petróleo, gas natural. 6 acciones, Uber, IBM, Rivian, JP Morgan, General Motors y Ford Motor. Y con respecto a las divisas vimos euro canadiense, dólar rublo, dólar yen, dólar yuan, australiano neozelandés y dólar franco. En todos los casos verán que está el gráfico, las noticias que tienen mucho que ver con la situación del activo, que dan un marco fundamental, y un precio específico para que ustedes tomen de referencia para sus operaciones de compra o venta. Este boletín es gratuito y ya les voy a mencionar en un momento cómo hacer para suscribirse. Vamos a volver entonces aquí y tengan en cuenta entonces que hay mucho miedo, hay desconfianza sobre todo. Yo creo que lo que más hay es desconfianza en la Fed, en el dólar, en la economía estadounidense, en hacia dónde va todo, ahora la deuda, el dominio del dólar frente al mundo. Estados Unidos la está pasando, no digo que le esté pasando mal ya, sino que está teniendo muchos factores en contra que generan este miedo y esta inseguridad en los inversionistas, donde les es muy difícil posicionarse en las bolsas a largo plazo. Es mucho más fácil posicionarse en el largo plazo en un refugio, el excelentísimo refugio como el oro, que hacer otra cosa. Pero bueno, más o menos estos son los factores que están dando vuelta ahora, son los mismos de siempre. Se agrega el tema ahora de la deuda, pero básicamente es eso. Aquí en la página de Facebook
Emilia Jiménez Trading. He subido unas noticias para que ustedes las puedan leer después con detenimiento. Acá habla de esta de Yellen, que le ha dicho al Capitolio que es urgente que aprueben cuanto antes el nuevo techo de deuda, que lo hagan de forma definitiva, que se apresuren, que no demoren, porque obviamente esto genera más desconfianza, mucha más desconfianza de lo que hay en la economía y en cómo la manejan. Sumado a que se podría llegar a una cesación de pagos, que es lo que decíamos la semana pasada, que se llama default, que es cuando no se puede pagar más, cuando ya no hay dinero suficiente para hacerse cargo de una deuda, la que sea, ¿sí? Pero no se puede abonar. En este caso, la deuda que tienen ellos, ¿sí? Así que bueno, esto Yellen ha dicho que ha estado revisando la recaudación de impuestos y que más o menos se ha dado cuenta de que si no se hace un cambio, posiblemente el día 1 de junio, es decir, en menos de un mes, Estados Unidos entonces estaría entrando en default. A ver, aquí tengo una pregunta. Aparte de acudir al oro como refugio, ¿también se podría escoger la plata y el platino para refugio o estos ya no cumplen dicha función? Sí, obviamente, también pueden irse a esos metales por una cuestión de que están muy correlacionados con el oro, lo siguen muy de cerca. Acá tienen el oro y miren la plata. El movimiento es bastante similar si lo podemos ver. Bien, acá, ahí, a ver, les actualizo un poquito. ¿Mm? Este es el platino. Más allá de que obviamente ninguno de los dos es tan importante como el oro, pero sí están bastante correlacionados con el mismo y cuando sube uno, los otros tienden a subir también. Más que todo la plata antes que el platino. ¿Mm? Eso me genera dudas. Si dicen que se pueden quedar sin liquidez, ¿a dónde va todo el dinero que imprime Estados Unidos? ¿Por qué no paran de imprimir? A ver, ahí te muestro un gráfico de lo que es la hoja de balance. De momento están achicando esto, es que en realidad lo empezaron a achicar. Lo ampliaron de una forma muy abrupta con el inicio de la pandemia, como se ve acá este salto gigante a principios del 2020, fue muy grande. Después cuando empezaron a subir las tasas se dieron cuenta que también tenían que sacar liquidez, lo empezaron a hacer acá. Después tenemos otro pico alcista que se da cuando los bancos empiezan a quebrar, que la Fed abre esa ventana de liquidez. Pero ahora nuevamente está bajando. En realidad hay menos liquidez, ¿sí? Evidentemente todavía siguen con ese plan de drenar liquidez del mercado. El tema es que tuvieron que hacer una inyección de emergencia, ¿sí? Pero ahora lo están anulando, ¿sí? Es por eso también que se está discutiendo esto en el Congreso, ¿sí? Los miembros del Capitolio están discutiendo el tema del aumento del techo de la deuda para poder entonces hacer los pagos que ellos deban hacer. Porque obviamente con lo que recaudan no les alcanza. Como en cualquier familia. Véanlo de una forma muy sencilla. Una familia que trabajan, sus miembros, ganan $100 y gastan 120 y bueno, van a tener que hacer algo con lo que ganan. O hacen algo para ganar más o gastan menos. ¿Sí? No es mucha ciencia. Nada más que acá se trata de un país. El país que sea, ¿sí? Pero la fórmula es exactamente la misma. Y entrar en un default es cuando ya el dinero que se tiene no es necesario para hacerse cargo de las deudas, si quiere. ¿Mm? Lo cual es muy nocivo, tanto para una familia como para un país. ¿Sí? Acá me pregunta Ernesto cómo lo drenan. Acá vamos a explicarlo. Voy a borrar esto. ¿Mm?
Acá me habla de los bonos soberanos, exactamente, justamente con los bonos. Vos acá tenés al Banco Central, es decir, o podemos poner la Fed. Y acá tenés los inversionistas. Lo que está tratando de hacer el Banco Central de Estados Unidos o la Fed es el dinero que los inversionistas, las empresas tienen en su poder, quieren que se lo den a ellos y ellos obviamente lo que hacen es darle entonces bonos. ¿Mm? Les dan los bonos y ellos se quedan con el efectivo. Diferente es cuando es el Banco Central el que se queda con los bonos para darles dinero a las personas. Esa sería la operación opuesta, donde el Banco Central de cualquier país, porque todos hacen lo mismo, se queda con los bonos y a cambio de esos bonos les da el dinero a las personas para que lo gasten. Acá se lo quitan para que no lo gasten. Entonces básicamente es el Banco Central el que vende bonos a los inversionistas. Si no, lo opuesto sería que les compre. Acá se los está vendiendo. A cambio de sacar entonces el dinero de la circulación. ¿Sí? Eso más lo que, a ver, se los voy a ir anotando. Las medidas que se toman. Una entonces es la venta de bonos. Otra es la subida de las tasas. Otro es el aumento del encaje bancario. O el aumento de lo que son las condiciones crediticias. Es decir, endurecerlas, cada vez hacer que sea más difícil sacar un préstamo, encareciendo el costo del dinero. Cualquiera de estas normas, de estas formas, mejor dicho, se hacen para que haya cada vez menos dinero circulando, porque al haber menos dinero circulando, las personas no lo pueden utilizar tanto como antes en consumo, y de esa forma, entonces, el consumo va cayendo y por ende la inflación de a poquito va cediendo. Son diferentes mecanismos, todos cumplen el mismo objetivo y se van aplicando en diferentes momentos, obviamente de acuerdo a lo que planifica cada banco central. No todos los bancos centrales actúan igual, ni todos tienen la misma forma de tener y plantear sus objetivos. Porque obviamente tampoco todos los bancos están ante una misma situación económica del país, digamos, de origen. ¿Sí? Son varios mecanismos y cada país lo va definiendo según sus propias estrategias, métodos, ideas, etc. ¿Sí? Recuerden que este video está siendo grabado, al igual que los demás. Los pueden encontrar aquí en la página de YouTube, Emilia Jiménez Trading. Están subidos ya disponibles los seminarios que se dieron la semana anterior. Pueden ver este video cortito sobre los activos de refugio para que estén un poquito más enterados sobre el tema y para que amplíen obviamente lo que vamos viendo por acá. A ver si tengo alguna publicación que haya hecho en Twitter. La probabilidad de recesión económica en Estados Unidos sigue subiendo. Este es un índice que muestra la probabilidad de recesión y está cada vez más alto. Lo cual hace que cada vez el miedo a la recesión sea más grande. ¿Sí? Si aumenta el riesgo es porque cada vez se siente que uno está más cerca. ¿Sí? Bueno, eso me parece no hay otra publicación que esté por acá. Y con respecto a la otra noticia, para que también después la lean en cuanto tengan un tiempo, hay dos bancos pequeños que directamente cesaron o detuvieron sus operaciones. Es decir, que si estaban cotizando en bolsa, es como que dejan de cotizar por un momento.
¿Por qué hacen eso? Frenan la cotización, porque están cayendo tan rápido que tienen que salirse de cotización, porque si siguen así, las acciones van a ir totalmente cero. Es una forma de protección que se tiene. Entonces, eso más allá de lo que es, ¿qué es lo que implica? Que es una reacción de emergencia. Y una reacción de emergencia, ¿cuándo se toma? Cuando hay un miedo extremo. Si no, no tomamos reacciones de emergencia, si no es tan importante, si no puede sacudir tanto el mercado. Si no, directamente lo dejamos seguir cotizando y listo. ¿Sí? Así que espero que ustedes lo vayan leyendo también. Estamos obviamente en vísperas, como dice aquí, de la decisión de la tasa de interés. Y estos bancos, PacWest y Western Alliance, tuvieron caídas muy grandes y obviamente generaron mucha preocupación en el mercado. Tensiones financieras, hay de todo un poco. Así que lean después tranquilos esta noticia junto con la anterior del techo de la deuda. Se las dejo aquí en mi Facebook. Son las últimas dos noticias que subí por acá para que ustedes las tengan disponibles. ¿Bien? Las puedan leer y amplíen la información. ¿Alguien tiene alguna consulta que quiera hacerme? Están todas mis redes, Emilia-trader es Instagram, @itrading-Emilia es Twitter. Les muestro cómo hacer para solicitar el boletín y tenerlo todos los días, de lunes a viernes, en su mail, disponible para leerlo y estudiarlo a full. Lo hacen aquí desde la página newcapitalsecurities.com. Acá se van a la última partecita, que es la parte de suscripciones, acá. Aquí donde dice reportes diarios, completa sus datos en el botón regístrate y listo, es así muy sencillo. Fíjense de dejar bien el mail para que les llegue correctamente. Y después les recomiendo que hagan una solicitud de cuenta demo haciendo clic en solicitar para que puedan descargar e instalar esta plataforma que se llama MetaTrader 4 en su PC para que puedan aprender a usarla de a poquito, estudiándola y viendo cómo funciona y de paso van tomando práctica para cuando ya se animen y estén listos a usar una cuenta real. ¿Bien? Otro activo que cayó muy golpeado el día de hoy fue el petróleo. El petróleo es un activo que depende mucho de la actividad comercial. No es una materia prima como el oro, que es más refugio, es una materia prima, una commodity, que se utiliza mucho para la producción. Y si hay amenazas de recesión cada vez más grandes, el petróleo cae, porque deja de ser tan demandado en una recesión. Es un activo muy sensible a los problemas, así que sigan de cerca el petróleo, porque puede, si cae muy, muy mucho, obviamente el resto de los mercados lo va a seguir. ¿Sí? Las bolsas, cuando el petróleo cae mucho, tienden a contagiarse también. Así que esto también puede haber sido un factor que haya hecho caer las bolsas el día de hoy. Como vemos, el Nasdaq sufrió una buena caída, el Dow Jones también y el Standard & Poor's también. Los tres cayeron mucho. El oro subió, el petróleo cayó. Ahí se van dando cuenta entonces cómo van reaccionando los activos. ¿Qué otro activo más? El dólar, si lo volvemos a poner en 4 horas, también cayó. Bitcoin subió levemente. Entonces ya se van dando cuenta cómo es el funcionamiento de las cosas. Los activos que generan confianza y los que generan desconfianza. Ya está más que claro. Es cierto que la economía china puede entrar en recesión. Cualquiera puede entrar, pero China tiene muchas menos probabilidades que Estados Unidos. Está mejor. No es tanto la amenaza. Yo creo que el más peligro está es Estados Unidos. Muchísimo más que China. China, dentro de todo, ya se está recuperando de su encerrón que tenían con respecto a la pandemia, que lo prolongaron muchísimo tiempo, que no fue eficiente para nada, porque mantener una economía cerrada no es productivo para nadie. Y de a poco se va recuperando. China tiene una situación de privilegio total,
con respecto a la inflación, con respecto a sus tasas. O sea que es bastante más difícil. No digo que sea improbable y que todos puedan pasar por recesión, porque todos los países dependen uno del otro. Básicamente es un comercio muy interdependiente. Pero yo creo que el que está más arriesgado o con más peligro es Estados Unidos, por lejos. ¿Sí? Bien. Ahí les cerré la página de New Capital. Les quería hacer la invitación para mañana. Mañana, miércoles, a la mañana, mediodía, de acuerdo al país en el que vivan. Todos los miércoles a las 10:30 horas, horario de Colombia, se da esta sesión de análisis en vivo, donde además hacemos lo que llamamos Perfecciona tu Trading, donde los invito a que ustedes traigan sus entradas, sus precios de análisis, para que podamos hacer una retroalimentación. Yo voy viendo lo que hacen, les hago algunas correcciones en el caso de que haga falta, o los felicito también en el caso de que hayan hecho todo muy bien. Es una forma de aprender de una forma más puntual y donde puedo hacer un seguimiento más personalizado de ustedes. Es gratuito, también lo organiza New Capital Securities, así que quedan invitados. Simplemente les clic aquí el botón regístrate para poder asistir mañana. Esta semana nos tocaron los dos, es decir, hoy martes, que es este que estamos teniendo ahora, y mañana miércoles sería el segundo de la semana. Y ya tendríamos los próximos dos la semana que viene. ¿Sí? Recuerden suscribirse al boletín, como les había mencionado más abajo aquí en suscripciones. Y bueno, hagan un vistazo a la página. Aquí hay varios cursos de diferentes temáticas para que ustedes puedan verlos y si les gusta alguno, por supuesto, poder tomarlos. Bueno, básicamente es eso lo que ha ocurrido. El dólar ha caído, las bolsas están cayendo, el petróleo está cayendo, la desconfianza reina, el miedo también. Y activos como Bitcoin o el oro se han fortalecido debido a que generan un poco más de confianza que los demás. Hay muchos motivos que nos hacen estar con miedo. Y como les decía en el gráfico ese anterior que ya lo cerré, la desconfianza en el dólar, las quiebras de los bancos que siguen cayendo en sus acciones, el conflicto entre Rusia, Ucrania, la pelea esta de los BRICS con el dólar, ¿sí? La inflación, hacia dónde va la Fed, son todos eventos que generan que el mercado siga en la misma situación. ¿Cuál es esa situación? La incertidumbre permanente. No hemos salido de ahí y es muy difícil que salgamos pronto. Así que ármense de paciencia y operen, como ya les he mencionado, a través del scalping, siendo muy técnicos y siendo muy precisos. Muy bien corto plazo, así se sienten más tranquilos a la hora de operar. Bien. ¿Alguien tiene alguna última pregunta que quiera hacerme? Espero que todo se haya entendido, que lo hayan disfrutado y que de a poco vayan viendo un poco más lo que viene sucediendo con el mercado. Yo sé que es confuso, pero todo va en la misma dirección. Y sigue igual, como habrán visto. ¿Sí? Bueno, les agradezco a todos entonces por haber asistido a estas sesiones. Los espero a todos mañana al mediodía. Así seguimos. Traigan las entradas que están realizando, que ya hicieron o que están analizando. No importa si son entradas reales, si son entradas demo o si son simplemente análisis. No importa, tráiganlo, que mañana vamos a estar entonces haciendo una revisión de eso. Así, entre todos, vamos aprendiendo un poquito más. ¿Sí? Muchas gracias por estar. Los espero mañana y que descansen. Chau, chau.